Continuemos pues con esta segunda parte del segmento titulado El remanente escogido por gracia. Y vamos a comenzar mirando lo que es el remanente en el Antiguo Testamento así como en el Nuevo. Comencemos con el Nuevo Testamento. Aquí dice en Mateo 24:31 que Dios enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Viene un día maravilloso para esta tierra, en donde los que han esperado en Dios, los que murieron en Cristo, dice la Biblia, que ellos primero habrán de resucitar. Luego los que hayan quedado vivos, juntamente con ellos serán arrebatados en las nubes para irse con Dios. Dios en un día maravilloso por venir, dice la Escritura, enviará a sus ángeles y ellos juntarán a ese remanente de Dios, a los escogidos por gracia, por amor de Dios, pero personas que se han guardado y han querido hacer la voluntad de Dios en cualquiera de los continentes de esta tierra, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier género. Sigue diciendo la Biblia pues que Dios escoge a quienes con fe lo buscan y quieren hacer su voluntad. Por eso es que dice en el Evangelio de Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, dice Dios, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quién es el escogido de Dios? ¿Quién es el remanente de Dios? Según el Evangelio de Juan, es el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda. Porque sí se puede. Porque vemos que hay hombres y mujeres que a través de la historia han amado a Dios. No porque Dios los obligó o forzó, porque incluso en el Antiguo Testamento, cuando no había Espíritu Santo, se manifestaron esos hombres y esas mujeres. No había la unción del Espíritu que redarguye de pecado, que exhorta a toda verdad y a toda justicia, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede, si hay hombres y mujeres en todo el mundo que aman a Dios. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, hay también una escritura que ha sido muy mal interpretada. En esta escritura se menciona al pueblo de Israel cuando fue tomado cautivo. Allí el profeta Isaías, después de ir y hacer su labor de profeta, era muy perseguido, por lo cual entró en una depresión, se metió en una cueva, etc. Y le dice a Dios que solo él ha quedado. Y Dios le dice, no te engañes, hay todavía 7,000 que yo me he reservado. Y dice el Señor que se los reservó por una razón específica, no porque habían sido predestinados para ser reservados. Mira, Primera de Reyes 19:18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. De nuevo, él está diciendo, quedarán 7,000 por la razón de que son mi remanente. El remanente a quien conozco. Son gente que no han doblado sus rodillas ante los ídolos, no han besado las costumbres paganas de esta tierra. Esto que estaba en esta carta antiguo testamentaria, la repite Pablo en Romanos 11, 3 y 4, donde dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Como ya les dije, ese es el profeta Elías hablando. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. De nuevo, me los reservé y son mi remanente, no porque los escogí aquí o allá, sino porque han hecho lo que debían hacer. Esto nos enseña que estos hombres fueron el remanente debido a que no se doblegaron ante la idolatría en este caso. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12 también, nos describe el remanente cuando nos dice de la siguiente manera. El Señor Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando dice que el Señor Jesús a lo suyo vino, pues él vino a redimir a la descendencia de Abraham. Él fue
es el Mesías prometido, aunque ellos han insistido en negarlo. Entonces, después que él vino a hacerlo y los suyos no le recibieron, como dice aquí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no somos todos hijos de Dios en esta tierra. Todos somos criaturas de Dios. Pero es a los que entran en la adopción en Cristo que entonces son hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos habla Pablo a través de todas sus cartas, especialmente aquí en Romanos. Le habla tanto a judíos como a gentiles que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Más adelante, cuando veamos versículos de la predestinación, siempre dice que fuimos predestinados en Él, que fuimos escogidos en Él. O sea, al que recibe a Cristo es predestinado, es escogido, es salvo. No es porque fue escogido antes, porque fue escogido después, es porque recibió el Evangelio con fe, recibió a Jesucristo, fue hecho adoptado hijo de Dios y ahora heredero de la salvación. Otra carta malentendida, unos versículos están en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí Pedro le habla a unas personas en particular. Entiéndase pues que cuando leemos la Biblia hay que saber las claves de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. Hay que mirar quién escribió, a quiénes les escribió, por qué les escribió, entre muchas otras cosas. Pedro dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Por qué malinterpretan esto? Porque dice que ellos fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, miran la palabra elegidos y dicen, no, sí, Dios tiene los elegidos, y de alguna manera hacen una relación con los tales elegidos desde antes de la fundación del mundo, que enseñó el obispo Agustín, que reafirmó Juan Calvino, pero que no está en la Escritura, en ninguna parte se encuentra. Lo que vemos aquí entonces es que Pedro le escribe a estas personas. ¿Quiénes eran ellos? Eran expatriados, ellos en lo que se llamó la dispersión. Estas personas eran perseguidas para matarlas, entonces ellos tenían que salir de aquel lugar para salvar sus vidas. Y Pedro les escribe y le dice: ustedes que son fieles a Dios, que así como aquellos 7,000 no han doblado la rodilla delante de Baal, ustedes no se han inclinado a ningún gobierno, ustedes no han negado a su Señor y Salvador, entonces pagan, en vez de eso pagan el precio de ser expatriados, de ser perseguidos. A ustedes Dios los conoce. Dice, y fueron elegidos según la presencia de Dios. Dios conoce, Dios sabe quiénes son suyos. Dice la Escritura misma, conoce Dios a los que son suyos. Y apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, Pedro le está escribiendo a los expatriados, no a una persona que lee la Biblia un versículo de forma aislada. Le dice, ustedes los expatriados son elegidos de Dios en su presencia, para que sigan creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, el remanente lo define Pablo también de la siguiente manera en Romanos 9. Él dice que no solo por ser de la descendencia de Abraham es que se logra agradar a Dios y ser escogido por él. Algo que ya hemos hablado pues en cantidad, ¿verdad? Romanos 9:7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, es lo que hemos venido hablando. Dios predestinó, la verdadera predestinación es la que sucedió con Abraham. Abraham no podía tener hijos, su esposa tampoco, estaban terminados. Y Dios dice, yo destino el día de hoy. O sea, es una predestinación. En el futuro habrá una nación tan grande como la arena del mar. Y tanto era esto tan ilógico que la mujer de Abraham se rió y dijo, por favor, eso es imposible. Pero ¿qué es imposible para Dios? Entonces Dios predestina que así sea, que en Abraham venga Jesucristo y a través de Jesucristo sean benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces aclara Pablo, no por ser de la descendencia de Abraham son todos hijos. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí?
no hay escogidos porque Dios le plació, sin que esta gente sepan por qué ni nos den razón por eso, sino que la Biblia nos enseña que a los que no se doblan a los ídolos, que a los que se guardan del pecado, que a los que pagan el precio, esos son el remanente escogido por gracia. Right? Romanos 9:16 también habla en una lectura que ha sido muy mal interpretada. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero aquí en este capítulo 9, que es un capítulo muy específico, y más adelante desglosaremos el capítulo entero en otra sección, miramos que el apóstol Pablo está hablando desde el principio hasta el fin de esta transición que sucedió con la descendencia de Abraham y la bendición, ¿verdad? Que fueron predestinados para ser los poseedores de la gracia, de la salvación, etc. Y se extiende a los gentiles. Entonces, aquí Pablo les dice, Dios habla por medio de Pablo, dice, no depende del que quiere. Sí, ustedes se pueden llamar elegidos según Abraham, según la promesa, según los pactos, pero no depende de ustedes, depende de mí, dice el Señor. Y vemos que Pedro describe que Dios es amor, gracia, misericordia, que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que eso es lo que se dice aquí. Dios está diciendo en una continuidad, ¿verdad? De lo que es el plan de salvación, que se debe leer así esta escritura. Y está diciendo que no depende de lo que usted crea, sino que depende del plan que Dios ha trazado. Y es el plan de la redención que hemos estado considerando. No importa quién tú creas que eres, si tienes un corazón contrito y humillado, si has sabido guardarte, si has reconocido a Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces entras en el plan de la adopción, eres hecho hijo de Dios, eres el remanente escogido por gracia. Así que no depende de quien quiere, no depende de quien corre, depende de Dios que tiene misericordia, hablando específicamente de la extensión de la gracia, de la salvación, de la descendencia de Abraham a los gentiles. Mira que en ese mismo capítulo 9, versículos 22 y 23, sigue hablando y es muy mal interpretada esta escritura por muchos. Pero de nuevo, estamos hablando, en este capítulo 9, habla Pablo más concretamente, de la elección y la extensión de la gracia de Dios. Inicialmente elegidos los judíos, pero los gentiles no fueron dejados a la deriva. Dios no dijo, voy a salvar a la descendencia de Abraham y voy a destruir a las demás naciones de la tierra. No, ellos eran vasos de ira, estaban preparados para ser destruidos eventualmente. Pero Dios siempre, dice Pedro de nueva cuenta, es paciente y misericordioso, no quiere que ninguno se pierda, siempre está extendiendo su gracia y soporta con misericordia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, cuando extiende la gracia, la pasa de judíos a gentiles, entonces tampoco deja que la descendencia de Abraham ahora sea destruida, ni mucho menos. Pablo sigue diciendo en la carta a los romanos que cuando Dios alcance a la mayoría de los gentiles, ¿verdad? Su gracia se va a extender hasta lo que más se pueda, y cuando ya no dé más lugar, entonces restaurará nuevamente a la gloria a la que fue llamada la descendencia de Abraham, y ahora todos seremos uno en Cristo Jesús. Dice, y todo Israel finalmente será salvo. Entonces así dice esta escritura, Romanos 9, 22 al 26. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Entonces entiéndase que él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ya lo dije antes, no, cuando destinaba a estos para ser salvos y los escogía como pueblo, porque Dios siempre está interesado en que haya un pueblo en esta tierra. Desde el comienzo de la historia en la Biblia vemos que Dios siempre está llamando, siempre tiene un remanente, siempre quiere un pueblo, siempre está purificando ese remanente y ese pueblo, pero sin embargo ha soportado a los vasos de ira preparados para destrucción, right? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. De ahí, de esos vasos de ira preparados para destrucción, sacó al remanente, a los que le temen, a los que guardan sus mandamientos. Dice, a los cuales
también ha llamado. Esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, porque Pablo era judío y también gentil, dice, no solo de nosotros los judíos, sino también de los gentiles. Pablo entonces habla que los vasos de ira preparados para destrucción, tanto de judíos como de gentiles, Dios allí filtra, Dios allí mira quienes no se doblan ante los ídolos, quienes se guardan, los hace su remanente, los llama, tanto judíos como gentiles. Por eso también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Entonces ve ahí los vasos de ira preparados para destrucción, pero allá los que no eran pueblo, Dios dice, estos me aman, aquellos me temen, entonces vengan aquí, son mi remanente. Alright, ustedes no son amados, ustedes no son parte de la iglesia. Mentira, yo escogí a aquellos, les di una promesa en Abraham, pero ustedes merecen también un lugar en mi templo, en mi mesa. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo lo sigue confirmando en el mismo capítulo 9, de los versículos 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, fíjase bien, aquí está hablando de lo mismo que he dicho, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Y nos dice, ¿por qué? Es decir, la justicia que es por fe, porque ellos tuvieron fe, porque ellos creyeron y recibieron. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Nos dice, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Por eso la Biblia dice que es por fe, seas gentil o seas judío. Y las obras no van a salvar a nadie, pero sigo enfatizando, dice, las obras de la ley. Por lo tal, sigue diciendo, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo le sigue diciendo, nosotros, tanto judíos como gentiles, hemos sido llamados, y el que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado, será el remanente escogido por gracia. Por eso escribí esto que dice, Dios ha escogido, separado y bendecido siempre a aquellos hombres y mujeres que le buscan con fe y le reconocen como al Señor del universo. A este grupo de personas el profeta Isaías lo identifica como el remanente y el profeta Esdras también lo menciona en esta historia que se cuenta a continuación. Dice la Escritura, en el año 537 a.C., después de que los israelitas regresaron de la cautividad en Babilonia, la mayoría de los sacerdotes, levitas, principales y demás personas no se habían purificado de las costumbres paganas que habían aprendido de las naciones en que habían servido. Dice en el capítulo 9 del libro de Esdras que habían contaminado su linaje al mezclarse con los hijos e hijas de las demás naciones de la tierra. Sin embargo, según nos cuenta este libro, habían también un grupo de personas que no se habían contaminado y que temían el nombre del Señor. En la misma historia, Esdras dice que a consecuencia del pecado de los prevaricadores, se reunieron todos aquellos que sí tenían temor de Dios, por lo cual el Señor tuvo misericordia y separó a dicho remanente para entonces declararlo libre de pecado delante de su santuario. Eso está en el libro del profeta Esdras. Y mira, en este libro, además de que el profeta Esdras reconoce la misericordia de Dios al haber separado a quienes tenían temor de su nombre, reconoce también allí el profeta que si ellos se contaminaban después de haber sido llamados como remanente, si se contaminaban de la forma en que lo habían hecho los demás, entonces dejarían de existir como pueblo y como remanente escogido. Así que aún Dios, si te llama, si te separa y te considera parte de su remanente, entonces igualmente tienes que seguir cuidando esa posición que tienes. Por lo cual dice el apóstol Pablo, ya lo hemos considerado, ya usted conoce este versículo, dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces hoy pues, bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, las personas que buscan la reconciliación con Dios son conocidas por Él y entonces guiadas por el Espíritu Santo. Ellos son el remanente a quienes el Señor Jesús se refirió en varias ocasiones
diciendo, por ejemplo, que no podían venir a él si el Padre no los trajere. Juan 6:44. También sobre quienes dice la Escritura que creían todos los que estaban ordenados para vida eterna, según Hechos 13:48. Estaban ordenados para vida eterna, no desde antes de la fundación del mundo, dice aquí, sino que aquellos que temen y aman a Dios, Dios los conoce y los ordena para vida eterna. También sigue hablando sobre aquellos a los que se refirió el apóstol Pablo cuando dijo que lo soportaba todo por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:10. O sobre quienes dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Dios pues a estas personas no los trae porque le plació desde antes de fundar el mundo conocerlos, sino porque los conoce en el tiempo presente, sabe quiénes son, los atrae entonces para ser su remanente escogido por gracia. En Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entiéndase pues, ya hablamos, es el remanente, a los que Dios llama, a los que Dios filtra, a los que Dios escoge para salvación. No que lo hizo desde antes de fundar el mundo, sino que lo ha hecho periódicamente y lo hace el día de hoy. Así que vamos a empezar a entrar ya a la conclusión, mirando a Apocalipsis 17:14, donde se nos muestra que la forma en que funciona el llamado que Dios le hace a la humanidad es cuando dice aquí, Apocalipsis 17:14, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Repito, los que están con Él, los que le buscan, los que le aman, estos son llamados y elegidos, el remanente. Y sigue diciendo, y fieles. No solamente que ya fueron llamados y elegidos, sino que aún así se permanecen fieles, porque esto es una cuestión de todos los días. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, según el libro de Daniel, capítulo 3, allí se nos habla de tres personajes. Los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se negaron a inclinarse ante Baal también, a sabiendas de que por eso se les daría la pena de muerte en un horno ardiendo. Ahora consideramos a 7,000 que no doblaron su rodilla delante de Baal. Aquí vemos a tres hombres en particular, que siendo de aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, que fueron miles de este pueblo hebreo que fueron llevados cautivos, aquí vemos a tres hombres que dijeron, no nos vamos a postrar, según el rey les había mandado que lo hicieran. El rey puso un edicto, un decreto, de que todos a cierta hora debían postrarse ante su estatua. Pero estos tres dijeron, no nos postraremos ante ti. Ellos sabían entonces que iban a pagar con la pena de muerte, pero aún así se negaron. Pero miren lo lindo. Ellos, junto con el profeta Daniel y algunos otros no mencionados bíblicamente, fueron el remanente escogido por Dios en aquel tiempo. Debido a que, mire, cuando el rey les dice, si ustedes no se postran ante mí, los voy a echar allí y van a morir, y no habrá Dios que los pueda librar. Pero ellos, dice, nuestro Dios de verdad que puede librarnos de ti. Y dice, más aún si así no fuera, porque ellos reconocen el señorío de Dios. Entonces dice, Él nos puede librar de tu mano. Y si no lo hiciere, aún así no nos postraremos ante ti. Entonces mira qué lindo. Ese es el remanente. Esos son los escogidos de Dios. Lo vemos entonces en la Biblia, de manera progresiva. Vemos desde los primeros libros y en adelante sigue viniendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay una historia final de que al principio de la humanidad Dios destinó a eso, salvar y condenar, y así será. No es así. Así nos lo muestra la Escritura. Juan 12, 42, 43 dice, con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces mira, de los gobernantes, gente de mucha clase, creyeron en el Señor Jesús. Y no es suficiente creer.
Ellos, aunque creyeron en él, no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres. Esos no son remanente. Han creído, pero no están haciendo lo que Dios espera que hagan. No lo aman, no aman a Dios con un corazón sincero, genuino. Ahora, eso eran gobernantes, pero aún así hubieron también sacerdotes. Y unos sí creyeron y otros no creyeron. Nosotros vemos que los sacerdotes, los escribas y fariseos, ellos siempre estuvieron en contra de Jesús, pero muchos sí creyeron. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, el remanente se compone de gente de todos los estratos, de todos los niveles, de todas las razas, de todos los sexos, de todas las posturas, porque Dios lo que está buscando es corazones que le aman con fe. Por eso dice 1 Samuel 2:30, dice el Señor, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Él honra a los que le honran, no a ningunos escogidos por allá según esta doctrina. No. Mateo 24:31, encierro ya, citando el versículo que nombré al principio. Dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor viene, Él sabe cuál es su remanente, Él sabe quiénes son los genuinos, Él sabe quiénes le aman y le honran, Él sabe quiénes han aceptado a Jesucristo, quiénes se guardan, quiénes aunque sean expatriados, aunque estén bajo pena de muerte, Él sabe quiénes son aquellos que no han doblado rodilla ante los ídolos, que esperan y le aman. Mandará a sus ángeles, el Señor juntará a los escogidos y nos llevará con Él. Basados pues en la evidencia provista en esta sección, concluimos que aquellos que tienen un corazón que agrada a Dios son los que pasan a ser su pueblo elegido, su iglesia amada, su remanente escogido por gracia. Hasta la próxima.